A continuar, ya estamos casi terminando con esta serie que se titula Más cerca. ¿Cómo nos podemos acercar más a Dios? Y hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado de obstáculos que interfieren en la propia práctica de la iglesia, que interfieren, que no nos permiten acercarnos a Dios, que interfieren, que son obstáculos. Hemos hablado de disfunciones en la iglesia que tienen que ser sanadas. Hemos hablado de prácticas, hemos hablado de que Dios te ha dado talento, de que Dios te ha dado dones, de que tu valor en Dios no depende de tu educación académica, que depende de lo que Dios ha puesto en ti y que no te debes de avergonzar ni sentirte inferior, y que Dios te quiere usar, que te ha creado para activarte, para usarte, para que si tú permites que Dios te use, si tú te activas en el don que Dios te ha dado, Dios se acercará a ti porque tú estás poniéndote en el lugar de Dios para ministrarle a otras vidas, y vas a tener una experiencia dinámica cerca con Dios y vas a poder continuar creciendo. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca del problema que tenemos con el domingo. Porque imagínense, todos nos reunimos todos los domingos y es una buena práctica, pero también es un problema. Y le voy a explicar por qué. Fíjese que el modelo bíblico está, el origen bíblico de las reuniones que existían era por un propósito. No simplemente se reunían por reunirse, se reunían porque cada reunión tenía un propósito. Entonces el modelo original de la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Dice lo siguiente. Se continuaban reuniendo. Espérate, es que tengo el bosquejo en inglés aquí. Yo decía, wow, necesito interpretación. Ok, dice, todos los días se reunían en el templo. Diga templo. No lo oigo, diga templo. Ese es el primer elemento. Y partían el pan en las casas, digan casas. Y comían juntos con alegría, sencillez de corazón, mientras alababan, quiere decir que cantaban, a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Se ayudaban unos a otros. Y cada día el Señor añadía a la iglesia y a los que habían de ser salvos. Entonces, ahí usted puede ver dos elementos. Se reunían en el templo y se reunían en hogares. Pero falta un tercer elemento. Y el tercer elemento es la sinagoga. La sinagoga era lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia. Más o menos, en la sinagoga tenían ciertas costumbres que todavía practicamos hoy, porque muchas costumbres del cristianismo salieron de la religión judía. En la sinagoga se reunían y cantaban, adoraban, leían un texto de algunos manuscritos que tenían del Viejo Testamento y luego alguien hablaba de ese texto, enseñaban o predicaban. Entonces, en la sinagoga era donde se practicaba la religión judía. En otras palabras, ahí era donde aprendían, donde confraternizaban como pueblo, como iglesia. Entonces, el templo era el edificio donde iban y hacían los sacrificios de acuerdo a los festivales del año. El templo no era un lugar donde se reunían como judíos a tener su servicio. El templo era un lugar donde se llevaban
los sacrificios, sean de granos o sean de animales. El templo era también un lugar en los atrios de afuera donde la gente iba a orar. Y oraban 3 veces al día. Y cuando Pablo y Juan iban al templo a orar, era porque eran uno de esos horarios donde el pueblo se reunía y los que practicaban su fe judía iban y oraban en el templo. Pero entonces está el tercer elemento, que es el elemento de los hogares. El cristianismo es el que origina esta práctica. En la religión judía no existían las reuniones en los hogares. En la religión judía simplemente se reunían en la sinagoga y luego iban a orar en el templo. Pero cuando comienza el movimiento cristiano, cuando comienza la iglesia en el festival de Pentecostal, entonces la iglesia cristiana, en otras palabras, el grupo cristiano, como eran tantos, comienzan a repartirse en diferentes hogares y la práctica y el desarrollo del cristiano era primordialmente, diga primordialmente, era primordialmente formado en el hogar, en las reuniones del hogar. Entonces, sí nos dice el texto en Hechos que los cristianos se reunían en el templo, en la parte de afuera del templo, como en el patio del templo, en el pórtico de Salomón, se reunían como grupo grande, 2,000-3,000 personas, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, se reunían para escuchar las enseñanzas de Jesús, qué fue lo que enseñó Jesús, cuál es el camino de cómo vivir la vida cristiana de acuerdo a Jesús. Entonces, las reuniones generales eran para inspirar y motivar al pueblo a conocer las enseñanzas de Jesús, del camino del cristianismo. Pero en ese grupo, en esa reunión general, no se le daba formación al cristiano. La formación y el desarrollo del cristiano sucedía en los grupos de los hogares. Y como muchos de los cristianos eran judíos, muchos de los cristianos judíos iban al templo durante las horas de oración como costumbre y continuaban orando, pero ellos oraban a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, estoy diciendo todo eso para que usted vea que estos son los lugares originales de las reuniones. Las reuniones de la sinagoga eran los sábados, porque el sábado era el séptimo día, era el último día de la semana y era el día de descanso. Entonces, ¿cómo llegamos a donde estamos ahora? El problema con lo que tenemos ahora es que reemplaza lo que originalmente se estableció por Jesús y los apóstoles. Ese es el problema que tenemos y se lo voy a explicar. ¿Cómo evoluciona este problema? Evoluciona cuando un señor que se llama Constantino, que fue el emperador de Roma, decide ser cristiano y él decide que el cristianismo va a ser la religión oficial ahora de Roma, porque hasta ese entonces existía el judaísmo, la religión hebrea y muchas religiones paganas. Entonces Constantino quiere unir a su pueblo y una de las formas en que él los une es declarando que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano.
De ahí sale la iglesia católica, que llamamos la iglesia católica, porque en realidad católica significa una iglesia universal. Entonces Constantino decide: yo no quiero competir con los judíos que se reúnen todos los sábados en su sinagoga, y tampoco quiero cerrar las sinagogas. Entonces, en vez de reunirnos los cristianos los sábados, nos vamos a reunir los domingos. Y ahora la cosa cambia de sábado a domingo. Entonces, Constantino declara que la gente tiene que ir a la iglesia los domingos, porque esta es la religión universal y esta es la religión que va a unir a todo el pueblo. Entonces quiere decir que ahora la práctica de ir a la iglesia los domingos no es por deseo, pero es por presión social. Ahora la gente tiene que aparecerse los domingos para aparentar que están cumpliendo con Dios. Entonces comienza la corrupción del propósito de la reunión del cristiano. Y a través de los años, la reunión de los domingos toma prioridad a las reuniones de los hogares, al nivel en que las reuniones de los hogares desaparecen y ahora el énfasis único que existe para el desarrollo del cristiano es el servicio los domingos. Entonces, ya no hay formación, porque la formación se le daba al cristiano en los grupos pequeños, donde podía rendir cuenta, donde tenía gente que le amaba, donde tenía gente que lo aceptaba, donde tenía gente que lo apoyaba. Ahora ya eso no existe, pero ahora lo que existe es una reunión general donde yo tengo que aparecerme para aparentar que estoy bien con Dios. Y puedo aparecerme, estar mal con Dios, pero al frente de la gente aparezco que estoy bien con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a corrompirse y comienza a fallar el movimiento cristiano. Porque ya no le podemos dar formación a la persona. Lo único que le podemos dar a la persona es información. Diga información. Y comenzamos a crear la apariencia que si usted recibe información, usted está creciendo. Y simplemente porque su conocimiento está aumentando, no quiere decir que usted está creciendo. Porque ¿cuántos de nosotros hasta hoy en día sabemos mucho más de lo que practicamos? Levante la mano, deja ver si estoy hablando de usted. Usted sabe mucho más de lo que practica, ¿sí o no? En otras palabras, tenemos una sobreabundancia de conocimiento. Entonces, después de Constantino viene otro hombre que se llama Gregorio el Grande. No sé cómo se dice medieval. El tiempo de medieval. ¿Cómo? Medieval. Gregorio el Grande crece durante esta época del tiempo medieval. El tiempo medieval está caracterizado por prácticas paganas y supersticiones. Entonces él crece en esa cultura y él es el primer monje que es declarado papa. Entonces ahora Gregorio tiene todo el poder de darle formación al movimiento cristiano que en ese tiempo se llamaba los católicos, la religión universal por la declaración de Constantino. Entonces, ¿qué pasa? Gregorio, el primer papa influenciado por la
por la cultura medieval, establece una mezcla, diga una mezcla, de prácticas cristianas y prácticas paganas. Y Gregorio el Grande es el primero que establece la misa como la conocemos hoy todavía. 1500 años atrás, él establece la ceremonia de la misa que hasta el día de hoy los católicos, nada en contra de ellos, pero hay que decirlo como es, la información, que hasta el día de hoy los católicos todavía continúan celebrando la misa como la estableció Gregorio el Grande. Y él mezcla ciertas prácticas paganas. Y mire, le voy a decir rapidito porque quiero decirle otras cosas. Hay cosas que él establece que no tienen ninguna base cristiana. Por ejemplo, la vestimenta del sacerdote, eso no existía hasta que Gregorio el Grande establece eso en los sacerdotes. Porque los sacerdotes paganos vestían muy bien con su bata, se llama bata, con su robe, y parecían personas, wow, seres sobrenaturales. Entonces Gregorio dijo, no, nuestros sacerdotes tienen que vestir así también para elevarle su imagen. Eso vino directamente de las religiones paganas y todavía se hace en el día de hoy. Otras cosas que él estableció fuera, usted sabe cuando usted está en la misa, y yo vengo de un origen católico, ¿sabe? Así que sé de lo que estoy hablando. Usted está en la misa y están celebrando la misa y a veces echan el agua. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted lo ha visto? Eso es una práctica pagana que se incorporó en la expresión de la misa cristiana. Entonces hay otras cosas que se han hecho. Por ejemplo, el prender una vela cuando usted va al templo. ¿Ha hecho eso? Va a prender una velita por el tío que se le murió hace un año atrás. El tío ya está que no tiene esperanza, ¿sabe? Pero se prende una vela en honor al tío. Otra práctica pagana. Y no estoy criticando a los católicos como religión, estoy dejándole saber a usted que la misa fue, de acuerdo a Gregorio, fue una mezcla de prácticas cristianas y paganas. Gregorio el Grande fue el primero que estableció que la hostia de comunión, ¿usted sabe la hostia? Que la hostia de comunión que el sacerdote levanta, eso se llama, lo tengo que leer porque es demasiado para mí, transubstanciación. Trate de decirlo eso, a ver cómo le va. Transubstanciación. Él fue el que declaró que cuando el sacerdote levanta la hostia mágicamente se convierte en el cuerpo literal de Cristo. Eso es una superstición, ¿sabe? Porque eso es imposible. Y hasta el día de hoy se cree eso. Entonces, después de ellos vinieron ciertos hombres de Dios que eran sacerdotes que dijeron, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Y comenzó lo que se le llama la Reformación. Martín Lutero, Zwingli, John Calvin, Wesleyan, todos estos hombres venían de un trasfondo católico y empezaron a darse cuenta que estas cosas no están bien y hay que cambiarlas, porque empezó un movimiento de purificación de las prácticas de la iglesia, porque la iglesia se había ido a tan extremo que ya no se sabía lo que era de Dios y lo que era de religiones paganas. Entonces estos hombres comenzaron a cambiar la forma en que se celebra los domingos. Entonces decidieron, Martín Lutero decidió, ¿tú sabes qué? En vez de la hostia y la Santa Cena siendo el centro del servicio,
la palabra y la predicación del servicio, la predicación de la palabra en el servicio será el punto central del servicio. Y eso fue en el 1500 algo y todavía hacemos eso hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Él fue el que estableció que la congregación debe de participar y cantar. Hasta el día de hoy todavía participamos y cantamos. Entonces, esos hombres se llamaron los protestantes, porque protestaron en contra de las prácticas de la iglesia en esos días y comenzaron a reformar la iglesia. Entonces, todo esto ha evolucionado, pero, diga pero, todavía sufrimos del efecto de la disfunción del domingo. Porque cuando se dejó de darle la importancia a los grupos de los hogares, los pequeños grupos que le daba formación al cristiano para el desarrollo de su vida, cerramos eso, convertimos el domingo en el elemento principal para desarrollar al cristiano. Y es impotente, es imposible. Y hasta el día de hoy lo que hacemos es, producimos gente con mucho conocimiento, pero con poca formación. Gente que conoce cientos de versos bíblicos, pero que no tienen la potencia para vivir esos textos bíblicos. Gente que conoce de Dios, pero que no conocen a Dios. ¿Está conmigo? Dígame si está conmigo o no. Entonces, miren lo que dice la palabra. El apóstol Pablo está dándonos a nosotros una buena guía. Dice, pues Él nos hizo, hablando de Dios, Él nos hizo ministros competentes. Diga conmigo, yo soy un ministro. El pastor no es el único ministro. Usted es un ministro. ¿Sabe lo que significa ministro? Que usted sirve. Y usted es un administrador de la gracia de Dios que ha sido depositada en tu vida a través del don de Dios. La semana pasada tomamos la asesoría de los dones espirituales. Si usted lo hizo, usted identificó cuáles son dones espirituales que Dios ha puesto en su vida. Y eso es un don, un regalo que Dios ha puesto en su vida. Y usted debe de administrar ese don, porque ese don contiene una gracia. Entonces usted es una persona que edifica a otros. Usted no es un consumidor, usted es un edificador. ¿Entiende? Pero ¿qué pasa con el domingo? El domingo lo que ha creado es un grupo de gente que son consumidores. Porque en el domingo usted no puede participar. Es imposible. Si hay 100 personas será un desorden. Y todo el mundo quiere hablar, y todo el mundo quiere cantar, y todo el mundo quiere amonestar, y todo el mundo quiere orar por alguien. Sería un desastre. Yo he estado en lugares así. ¿Entiende? Entonces el domingo es importante. Oiga bien, ¿para qué es el domingo? El domingo es para traer una enseñanza que lo ayuda a usted, lo inspira a usted y lo equipa para que usted pueda ahora practicar esos principios de Jesús y usted pueda desarrollarse dentro del contexto de un grupo pequeño que lo ayude a usted. El acero afila el acero, y dentro de ese grupo usted tiene el apoyo, usted tiene la oración, usted tiene el amor de esa gente, y el uno se ayuda con el otro, y es en ese núcleo donde usted practica y se desarrolla, usted crece y usted se convierte más y más como Cristo. Entonces el domingo es importante porque usted viene a recibir una palabra. Pero oiga bien,
El problema que tenemos es que la mayor parte de los cristianos, en lo único que participan, y a veces es 2 veces al mes, 1 vez al mes, es el servicio los domingos. Y por eso hay tantas personas que vienen a la iglesia pero están alejadas de Dios. Por eso hay tantas personas que vienen a la iglesia que conocen de Dios pero no conocen a Dios. Por eso hay tantas personas que vienen a la iglesia, se aburren con su vida cristiana, porque su vida cristiana no tiene el poder, no tiene la energía, no tiene el dinamismo para poder motivarte para seguir adelante. Porque no estamos experimentando el poder, la presencia de Dios, porque Dios es un Dios real que quiere manifestarse a través de tu vida. ¿Entiendes? Entonces el domingo no quiere decir que está mal. Pero el domingo no es el elemento primordial para desarrollar tu vida en Cristo Jesús. Y en esta cultura, y en la mayor parte de las otras culturas, hemos dejado los grupos pequeños y le hemos dado toda nuestra atención al domingo. Y le voy a decir algo. ¿Sabe? Yo estoy aquí por amor, porque lo amo a usted. Amo a Dios y lo amo a usted. Yo llevo 48 años en el Evangelio. Tengo 63, voy a cumplir 64. Yo sé 100% por experiencia, por trayectoria, que es imposible desarrollarse en Cristo Jesús solamente viniendo los domingos. Es imposible. ¿Por qué? Porque el énfasis es la información. Y hay que empezar ahí. Hay que empezar con la información. Pero el problema es que nos quedamos ahí. Y no hay formación, no hay seguimiento, no hay desarrollo. Entonces la persona se estanca y eventualmente se desanima. Y por eso hay muchos que entran y muchos que se van. Entonces, Dios está haciendo algo nuevo. Diga, algo nuevo. Algo nuevo. Y Oasis es parte de eso nuevo que Dios está haciendo. Y nosotros vamos con valor, con fe en Dios, vamos a ir hacia adelante y vamos a cambiar el énfasis del domingo y vamos a contar que lo más que cuenta en esta iglesia son quien asiste a los grupos pequeños. Porque ahí es donde está la vida. Ahí es donde usted se desarrolla. Hoy en día hay gente que vienen y asisten a la iglesia 1 vez al mes. Imagínate, 1 vez al mes. Imagínate. ¿Qué clase de crecimiento es ese? 1 vez al mes. ¿Quieres más de Dios o no quieres más de Dios? ¿Quieres jugar al cristianismo o quieres de verdad ser como Cristo? ¿Entiende? Entonces, yo sé que usted está aquí porque usted desea más de Dios. Amén. Yo sé que usted está aquí porque usted quiere acercarse a Dios. Entonces, yo le estoy enseñando a usted, aquí está en la Biblia, aquí está en la palabra de Dios, cómo Jesús estableció el patrón. Y la iglesia de las primeras 2 o 3 siglos era una iglesia potente, era una iglesia donde se veían milagros, donde se veían las cosas grandísimas de Dios. Y hoy en día no se ve lo mismo. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces queremos movernos hacia ese nuevo cambio. Usted fue creado por Dios para edificar a otros. Usted fue creado por Dios porque usted es importante. Usted fue creado por Dios porque Dios puso algo en usted. Y no tiene que ver con algo académico, no tiene que ver en qué nivel social usted está, no tiene que ver con sus ingresos, no tiene que ver con sus títulos, simplemente tiene que ver con el don de Dios que Dios ha puesto dentro de usted. Y no es a través de letras, es a través de espíritu, y usted puede tener un impacto significante en la gente a su alrededor. Porque usted es un edificador.
Usted es una potencia en Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de usted y no hay nada que Dios le envíe a hacer que Dios no puede hacer. Y no es por su propia fuerza. Dice, somos suficientes. Fíjate lo que dice. Somos competentes. No por letra. No, pastor, es que yo no sé mucho. ¿Cuánto del Nuevo Testamento sabía la iglesia del primer siglo? ¿Cuánto del Nuevo Testamento sabían? El Nuevo Testamento no existía. No existía. Ellos no podían hacer como hacemos nosotros. Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 15, ellos no podían hacer eso. No lo tenían. Pero ¿sabes lo que tenían? Un conocimiento de que había puesto Dios dentro de ellos y que habían sido creados para ser activados. Y que no existían para ser espectadores o consumidores, pero existían para causar una gran diferencia en el mundo en el cual estaban viviendo. Y no era por título o educación, era por el poder del Espíritu Santo que vivía dentro de ellos. Entonces, mi gente, tenemos que remediar el problema del domingo. Nos vamos a seguir reuniendo los domingos, amén. Pero es para que usted venga y escuche una palabra, una enseñanza que lo motive a crecer. El que no quiere crecer no debe de estar aquí. Porque Oasis es para crecer, para encontrarte con Dios, para experimentar a Dios, para desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Entonces el domingo es para eso, para inspirarte, motivarte, darte las herramientas que necesitas. Pero te voy a decir algo, nadie, diga nadie se puede desarrollar solo. Yo he jugado muchos deportes en mi vida. Y si quiero ser bueno en algo, siempre he necesitado un coach que me ayude, que me diga, mira, hazlo de esta forma. Cuando tomes el instrumento, hazlo de esta forma. Necesitamos a la gente, no lo podemos hacer solo. ¿Quién quiere más de Dios? ¿Quién quiere acercarse más a Dios? Oiga, cuando yo he estado en posiciones donde he tenido que confrontar circunstancias. Una vez, le voy a decir esto, una vez yo estaba, esto hace años atrás, ya esto no se hace, pero yo estaba en las calles. Iba en las calles a hablarle a la gente de Cristo. Y una vez le estoy hablando a este muchacho joven de Cristo. Él está en un viaje de heroína. Tenía todas sus marcas y él me está hablando como si él fuera un filósofo. Y yo le estoy hablando de Cristo, del poder que Cristo tiene para transformar su vida y romper esas cadenas de heroína. Y yo con una fe simple, porque yo no conocía mucho de la Biblia, pero había conocido el Cristo real que transformó mi propia vida y rompió las cadenas de drogas en mi vida. Y yo sabía que si Cristo lo hizo conmigo, lo podía hacer con ese joven. Y le hablé a él y él me decía, pues si Cristo es real, ora por mí y que me tumbe esta nota. Que me quite este viaje. Que me quite el efecto de la heroína. Y después vamos a orar. Y él se quedó así. Oré por él. Y en 5 segundos se empezó a enojar conmigo. Porque el Espíritu de Dios vino y le quitó el viaje que tenía con la heroína y lo sanó en ese momento. Y me dijo, de verdad es que Dios es real. ¿Cómo es posible que me siento normal? Porque cuando usted está dispuesto a ser activado,
usted se va a encontrar con un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que desata, un Dios que rompe cadenas. Usted se va a encontrar con el Dios todopoderoso que no conocía hasta que no se puso en el lugar de Dios y está dispuesto a ser activado. Algo bueno viene. Algo bueno viene. Hay un cambio en la atmósfera. Y ese cambio es que Dios nos va a llevar a otro lugar. Nos va a llevar a un encuentro más poderoso con Él. Y usted, si lo desea, tiene que estar dispuesto a también cambiar con el ambiente. Póngase de pie, por favor. Este texto dice algo buenísimo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:25. Dice: para que no hayan divisiones en el cuerpo de Cristo, sino que todos los miembros, todos somos miembros, se preocupen los unos por los otros. Su don es para amar. Su don es para servirles a otros, para que nos podamos cuidar los unos a los otros. Y en esa forma revelamos la naturaleza de Dios aquí en este mundo, que la gente está hambrienta por ver la realidad de un Dios vivo y un Dios real. Y usted y yo somos parte de eso. Amén. Diga gracias, Padre. Diga gracias, Padre, por lo que has puesto en mí para glorificar tu nombre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Ayúdame a creer que soy un edificador, que tú me has creado para ser activado. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora dígame bien fuerte y vamos a adorarle a Él.